Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Para los que son nuevos, bienvenidos sean. Espero que se sientan como en casa y que después de este vídeo decidan unirse a nuestra pequeña familia virtual. Hoy prepárense porque vamos a vivir una aventura muy especial, una sorpresa que llevábamos planeando desde hace meses y que por fin se hizo realidad. Ustedes saben que nos encanta viajar, explorar nuevos lugares y compartir esas experiencias con ustedes. Y bueno, digamos que esta vez nos fuimos un poquito lejos para hacer algo muy especial. Como ya habrán adivinado por el título, estamos en Londres, la capital del Reino Unido, una ciudad llena de historia, cultura y bueno, un clima un poquito impredecible, pero eso no nos detiene. Y no estamos solos, claro que no, mi pareja, a quien ustedes ya conocen y aman, está aquí conmigo, y lo mejor de todo es que no tiene ni la más remota idea de lo que le espera. Sí, lo han oído bien. Le he preparado una sorpresa enorme, algo que sé que siempre ha querido hacer, pero que por una razón u otra nunca había tenido la oportunidad. Y estoy tan emocionado de poder compartir este momento con ustedes, de capturar su reacción y de hacer de este viaje una experiencia inolvidable para ambos. Antes de que les revele de qué se trata la sorpresa, quiero pedirles un favor muy grande. Si les gusta este tipo de vídeos, si disfrutan de nuestras aventuras y si quieren ser los primeros en enterarse de todo lo que hacemos, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, es fácil, y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Se los agradeceríamos muchísimo. Bueno, ahora sí, dejemos de rodeos y vayamos al grano. Como les dije, mi pareja no tiene ni idea de lo que le espera en este viaje a Londres. Llegamos hace un par de días, hemos estado paseando por los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Big Ben, el Palacio de Buckingham, el London Eye. Hemos comido fish and chips, hemos bebido té en tazas de porcelana y hemos disfrutado de la atmósfera única de esta ciudad. Pero todo esto era solo una fachada, una manera de mantener la sorpresa en secreto hasta el momento perfecto. Porque la verdadera razón por la que estamos aquí es, redoble de tambores, por favor, para asistir a un partido de fútbol de la Premier League. Sí, lo sé, puede que para algunos no sea la gran cosa, pero para mi pareja, que es un fanático del fútbol desde que era niño, esto es un sueño hecho realidad. Siempre ha querido ver un partido en vivo en Inglaterra, sentir la pasión de la afición, escuchar los cánticos y ver a sus jugadores favoritos en acción. Y no solo eso, sino que además conseguí entradas para un partido del Arsenal, su equipo favorito de toda la vida. Sé que va a alucinar cuando se entere. He estado planeando esto durante meses, buscando las entradas perfectas, organizando el viaje y asegurándome de que todo saliera a la perfección. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿cómo le voy a dar la sorpresa? He estado pensando en diferentes opciones, pero al final me he decidido por algo sencillo pero emotivo. He preparado una pequeña caja con una bufanda del Arsenal, una gorra y por supuesto, las entradas para el partido. Voy a esperar a que estemos en un lugar especial con vistas a la ciudad, y entonces le daré la caja. He elegido el Primrose Hill para este momento tan especial. Es un parque precioso con unas vistas panorámicas impresionantes de todo Londres. Imagínense el ambiente, el sol poniéndose, la ciudad iluminada a nuestros pies y la emoción en la cara de mi pareja al descubrir la sorpresa. Va a ser mágico. Ahora mismo estamos de camino al parque. Estoy un poco nervioso, la verdad, pero también muy emocionado. No puedo esperar a ver su reacción. He intentado mantener la calma durante todo el viaje, pero por dentro estoy que reviento. Bueno, ya estamos aquí. El paisaje es increíble, ¿verdad? Miren esas luces, esos edificios. Es simplemente espectacular. Mi pareja está aquí a mi lado, admirando las vistas. No sospecha absolutamente nada, lo cual hace que todo esto sea aún más emocionante. Amor, tengo algo para ti. Sé que te encanta Londres y que siempre has querido venir aquí. Y como sé lo mucho que te gusta el fútbol, te he preparado una pequeña sorpresa. Espero que te guste. No me lo puedo creer. Es la bufanda del Arsenal. ¿Y la gorra? ¿Y las entradas? No puede ser. Vamos a ver un partido del Arsenal. Gracias. Esto es increíble. Siempre he soñado con esto.
Eres el mejor. ¿Lo ven? Valió la pena todo el esfuerzo. Su reacción lo dice todo. Está realmente feliz y emocionado, y eso es lo que importa. Y bueno, amigos, aquí estamos en el estadio del Arsenal, listos para disfrutar del partido. El ambiente es increíble, la afición está entregada y mi pareja no puede dejar de sonreír. Está viviendo un sueño hecho realidad, y yo estoy feliz de poder compartir este momento con él. El partido fue increíble, lleno de emoción, goles y jugadas espectaculares. El Arsenal ganó, así que la experiencia fue aún mejor. Mi pareja no paró de animar, de cantar y de celebrar cada gol. Fue un día inolvidable para ambos. Después del partido fuimos a cenar a un restaurante típico inglés y celebramos la victoria. Estuvimos hablando del partido, de la ciudad, de la vida. Fue una noche perfecta. Y bueno, amigos, hasta aquí llega nuestra aventura en Londres. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos grabando. Fue un viaje lleno de emoción, de sorpresas y de momentos inolvidables. En resumen, hoy les mostramos una sorpresa que preparé para mi pareja, un viaje a Londres para ver un partido de fútbol de la Premier League. Vieron su reacción al descubrir la sorpresa, vivieron con nosotros la emoción del partido y compartieron nuestra felicidad. Espero que este vídeo les haya inspirado a sorprender a sus seres queridos y a vivir momentos especiales juntos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó crearlo. ¿Qué les pareció la sorpresa? ¿Les gustaría visitar Londres? ¿Son fanáticos del fútbol? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y responderles. Compartan sus propias experiencias y cuéntenos si alguna vez han preparado una sorpresa así para alguien. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, hagan clic en esos botoncitos y únanse a nuestra familia virtual. Muchísimas gracias por todo. Les mandamos un abrazo enorme desde Londres y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero la historia no termina aquí, claro que no. Para que entiendan completamente la magnitud de esta sorpresa, tengo que contarles algunos detalles más. Desde cuando llevo planeando esto, las dificultades que encontré en el camino y algunas anécdotas divertidas que ocurrieron durante el viaje. Todo comenzó hace casi un año. Mi pareja siempre ha hablado de su sueño de ir a Inglaterra y ver un partido de la Premier League. Cada vez que veíamos un partido por televisión, sus ojos brillaban y suspiraba diciendo, algún día. Ese algún día se me quedó grabado en la mente y decidí que yo iba a hacer todo lo posible para convertirlo en realidad. El primer desafío fue conseguir las entradas. Como sabrán, los partidos de la Premier League son increíblemente populares, y las entradas se agotan en cuestión de minutos. Investigué durante semanas, comparando precios en diferentes sitios web y tratando de entender el sistema de compra de entradas del Arsenal. Fue una locura. Me registré en la página del club, me uní a foros de fans, e incluso me puse en contacto con algunos revendedores. Después de mucha paciencia y perseverancia, lo logré. Conseguí 2 entradas para un partido contra un equipo importante, así que la emoción era doble. Ahora venía la parte difícil, organizar el resto del viaje sin que mi pareja sospechara nada. Reservé los vuelos y el hotel con mucha discreción, asegurándome de que no le llegara ninguna confirmación por correo electrónico. Inventé historias sobre viajes de trabajo que tenía que hacer para justificar mis ausencias y mis largas horas frente al ordenador. Fue un verdadero trabajo de espionaje. Una vez en Londres, la misión de mantener la sorpresa se volvió aún más complicada. Tenía que actuar con naturalidad, disfrutando de los paseos por la ciudad sin revelar mis verdaderas intenciones. Cada vez que pasábamos cerca del estadio del Arsenal, sentía que el corazón se me salía del pecho, pero lograba disimularlo con una sonrisa y un comentario sobre el clima. Hubo un momento particularmente tenso cuando estuvimos en una tienda de souvenirs y mi pareja empezó a mirar las bufandas del Arsenal. Por un segundo pensé que la sorpresa se iba a arruinar, pero afortunadamente lo convencí de que mejor fuéramos a otro lugar.
Uf. Además de los lugares emblemáticos que mencioné al principio, también visitamos otros rincones menos turísticos de Londres, como el barrio de Notting Hill, con sus casas de colores y su famoso mercado de antigüedades. También fuimos a un pub tradicional inglés, donde probamos algunas cervezas locales y comimos un delicioso pastel de carne. Una de las cosas que más disfrutamos fue caminar por los parques de Londres. Hyde Park, Regent's Park, St. James Park, cada uno tiene su propio encanto y su propia atmósfera. Nos sentamos en el césped a leer, a observar a la gente y a disfrutar del aire fresco. Estos momentos de tranquilidad fueron muy importantes para recargar energías antes del gran día. Y hablando del gran día, el partido. La emoción se podía sentir en el aire desde que salimos del hotel. El estadio estaba lleno de aficionados vestidos con los colores del Arsenal, cantando y animando a su equipo. La energía era contagiosa. Cuando entramos al estadio y vimos el campo de juego, mi pareja se quedó sin palabras. Sus ojos brillaban como los de un niño pequeño en Navidad. Fue un momento realmente especial. Durante el partido no paró de saltar, de gritar y de celebrar cada jugada. Conocía el nombre de todos los jugadores, los cánticos de la afición y las estadísticas del equipo. Se notaba que era un verdadero fanático. El Arsenal jugó un gran partido y ganó con un marcador abultado. Fue la guinda del pastel. Después del partido nos unimos a la celebración con los demás aficionados, cantando y bailando en las calles de Londres. Al día siguiente, antes de regresar a casa, visitamos el Museo del Arsenal, donde pudimos aprender más sobre la historia del club y ver algunos de sus trofeos. Fue el broche de oro perfecto para un viaje inolvidable. Volviendo a Primrose Hill, el lugar que elegí para darle la sorpresa, les cuento que estuve allí un día antes para asegurarme de que era el lugar perfecto. Quería tener la vista despejada, un ambiente tranquilo y una iluminación adecuada para capturar el momento con la cámara. Tuve que sortear algunos obstáculos, como familias haciendo picnic y grupos de adolescentes jugando al fútbol, pero al final encontré el rincón ideal. Mientras esperaba a mi pareja en Primrose Hill, sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. Me preguntaba si la sorpresa le gustaría, si la reaccionaría como yo esperaba y si todo saldría según lo planeado. Por suerte, todo salió a la perfección. Después de su efusivo abrazo y sus agradecimientos, pasamos un buen rato contemplando las vistas de Londres y hablando de lo que significaba este viaje para nosotros. Fue un momento muy íntimo y especial, que guardaré en mi memoria para siempre. Este viaje a Londres para ver un partido del Arsenal fue mucho más que una simple sorpresa. Fue una muestra de amor, de dedicación y de compromiso. Fue la materialización de un sueño compartido y la creación de un recuerdo imborrable. Y para ustedes, amigos de YouTube, espero que este vídeo les haya inspirado a ser más creativos, a sorprender a sus seres queridos y a vivir la vida al máximo. No importa lo grandes o pequeños que sean sus sueños, nunca dejen de perseguirlos. Ahora sí, me despido. No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós.